saluda el grupo B1 del curso NIF para Pymes. El día de hoy estaremos hablando de la sección 19, combinación de negocios y plusvalía, y sección 9, estados financieros consolidados y separados. Integrantes: Leslie Song, Héctor Shep, Francisco Woz y Héctor Reyes. Iniciamos. Sección 19, combinaciones de negocios y plusvalía. Alcance. Esta sección se aplicará a la contabilización de la combinación de negocios, donde identificará varios aspectos: contabilidad de la plusvalía, tanto en el momento de su combinación de negocios como posteriormente. Esta sección especifica la contabilidad de todas las combinaciones de negocios, excepto la combinación de entidad o negocio bajo control común, la formación de un negocio conjunto y la adquisición de un grupo de activos que no constituyen un negocio. Combinación de negocios. Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. Su estructura puede ser de diferentes formas, por motivos legales, fiscales u de otro tipo. Una combinación de negocios puede efectuarse mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, la transferencia de efectivo, equivalentes del efectivo u otros activos, o bien una combinación de los anteriores. Ejemplo: la empresa A entrega 300.000 quetzales en efectivo a cambio de recibir todas las participaciones en el patrimonio de la empresa B, una compañía que opera en un negocio de alquiler de automóviles. Esta transacción es una combinación de negocios que se efectúa mediante la transferencia de efectivo a los propietarios anteriores de las acciones de la empresa B. Contabilización. Se aplicará el método de adquisición, el cual involucra los siguientes pasos: identificación del adquiriente, medición del costo de combinación de negocios y distribución en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. Ejemplo del método de adquisición: la empresa A compró el negocio de taxis de un competidor, empresa B, por 42.000 quetzales, importe que pagó en efectivo a la fecha de adquisición. Tenemos la información sobre los activos pasivos y pasivos contingentes del negocio adquirido de la fecha de adquisición. En el importe en libros de los estados financieros de la empresa B, los taxis tienen un valor de 15.000 y las licencias de taxis 5.000. En el valor razonable, taxis 20.000, licencias de taxis 15.000, marca comercial registrada por 6.000 y posible obligación por litigio 1.000 quetzales. Nuestra partida quedaría así: propiedad, planta y equipo 20.000, activos intangibles por licencias de taxis 15.000, activo intangible por marcas 6.000, activo intangible en plusvalía 2.000, a pasivos contingentes por litigio 1.000, a efectivo 42.000. Es la adquisición del negocio de taxis de la empresa B. Identificación del adquiriente. El adquiriente es la entidad que obtiene el control de las demás entidades o negocios objeto de la combinación. Identificaciones que revelan que existe un adquiriente. Si el valor razonable de una entidad que se combina es significativamente mayor que el de la otra entidad que se combina, es probable que el adquiriente sea la de mayor valor razonable. Y el intercambio de instrumentos ordinarios de patrimonio tiene derecho a voto, y la combinación de negocios da lugar que la gerencia de una de las entidades que se combinan es capaz de controlar la selección de equipo de dirección de la entidad combinada. Distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos y pasivos adquiridos y pasivos contingentes asumidos. La adquiriente distribuirá en la fecha de adquisición el costo de una combinación de negocios a través del reconocimiento de los activos pasivos y una provisión para los pasivos contingentes identificables de la adquirida por sus valores razonables en esa fecha. Esta sección no aplica cuando un activo o pasivo por impuestos diferidos que surja de los activos adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocerá y medirá de acuerdo con la sección 29, impuesto a las ganancias, y cuando un pasivo o activo sí procede relacionado con acuerdos de beneficios a los empleados de la adquirida, se reconocerá y medirá de acuerdo con la sección 28, beneficios a los empleados. La entidad adquiriente deberá reconocer por separado los activos y pasivos contingentes identificables de la adquirida en la fecha de adquisición solo si satisfacen los siguientes criterios en esa fecha. En el caso de un activo distinto de un activo intangible
que sea probable que cualquier beneficio económico futuro asociado fluya al adquiriente y que su valor razonable pueda medirse con fiabilidad. En el caso de un pasivo distinto, de un pasivo contingente, que sea probable que se requiera la salida de recursos para liquidar la obligación y que su valor razonable se pueda medir de forma fiable. En el caso de un activo intangible o de un pasivo contingente, que su valor razonable pueda medirse de forma fiable. El estado resultado integral del adquiriente incorporará los resultados de la adquirida después de la fecha de adquisición mediante la inclusión de los ingresos y gastos de la adquirida basados en el costo de la combinación de negocios para la adquiriente. La aplicación del método de la adquisición comenzará a partir de la fecha de la adquisición, que es la fecha en la que la adquiriente obtiene el control sobre la adquirida. Si la combinación inicial de una combinación de negocios está incompleta al final del periodo sobre el que se informa, en el que la combinación ocurre, la adquiriente reconocerá en sus estados financieros los importes provisionales de las partidas cuya contabilización esté incompleta. Pasivos contingentes. Solo se reconocerá una provisión para un pasivo contingente de la adquirida por separado si su valor razonable puede medirse con fiabilidad. Si su valor razonable no puede medirse de forma fiable, se producirá un efecto en el importe reconocido como plusvalía. La adquiriente revelará información sobre ese pasivo contingente como lo requiere la sección 21. Después de su reconocimiento inicial, la adquiriente medirá los pasivos contingentes que están reconocidos por separado de acuerdo con el párrafo 19.15. Plusvalía. La adquiriente en la fecha de adquisición reconocerá como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios y medirá inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo este el exceso del costo de la combinación de negocios sobre la participación de la adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes. Después del reconocimiento inicial, la adquiriente medirá la plusvalía adquirida en esa combinación de negocios al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Información a revelar. Para cada combinación de negocios efectuada durante el periodo, la adquiriente revelará la siguiente información: los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados, el porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquiridos, el costo de la combinación, los importes reconocidos, el importe de cualquier exceso reconocido. Asimismo, la adquiriente revelará la información sobre las vidas útiles utilizadas para la plusvalía y una conciliación del importe en libros de la plusvalía al principio y al final del periodo, mostrando por separado los cambios que surgen de las nuevas combinaciones de negocios, las pérdidas por deterioro del valor, las disposiciones de negocios adquiridos previamente, otros cambios. Alcance. Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados financieros. Incluye asimismo una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados. Requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias de acuerdo con lo establecido en este NIF. Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. No será necesario que la controladora elabore estados financieros consolidados si a. Se cumplen las dos condiciones siguientes. 1. La controladora es ella misma una subsidiaria. Y 2. Su controladora última o cualquier controladora intermedia elabora estados financieros con propósito de información general consolidados que cumplan las NIF completas. O B. No tiene subsidiarias distintas de las que se adquirió con la intención de su venta o exposición en el plazo de un año. Una subsidiaria es una entidad controlada por la controladora. Control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se presume que existe control cuando la controladora posea
directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto de una entidad. También existe control cuando la controladora posee la mitad o menos del poder de voto de una entidad, pero tiene a. Poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo con otros inversores. B. Poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad, según una disposición legal o estatutaria o un acuerdo. C. Poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente y la entidad esté controlada por este. O D. Poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente y la entidad esté controlada por este. Ejemplos de entidades de cometido específico, llevar a cabo arrendamientos, las que fueron creadas para actividades de investigación y las que fueron creadas para la titulación de activos financieros. Transacciones y saldos intergrupos. En esta sección se eliminarán los ingresos, los gastos, los dividendos que estén de parte de la subsidiaria cuando se consoliden, las ganancias y pérdidas que se eliminarán en totalidad. Pueden indicar que es un deterioro de valor que requiere reconocimiento en los estados financieros consolidados. Fecha de presentación del informe. Estas se deberán de presentar en la misma fecha que se genera tanto el balance de la subsidiaria así como de la controladora, a menos de que sea impracticable. Si esta fuera impracticable, la subsidiaria debe prepararla en la misma fecha, ajustando los saldos a efectos de las transacciones significativas. Políticas contables uniformes. Los estados financieros consolidados deberán presentarse utilizando políticas contables uniformes para las transacciones que son similares y para otros sucesos que se hayan producido en circunstancias parecidas al momento de consolidar. Adquisición y disposición de subsidiarias. En esta sección nos habla sobre que los ingresos y gastos se deben de incluir en los estados financieros consolidados desde la fecha que se adquiere la subsidiaria hasta la fecha en que se deja de controlar a la subsidiaria. Si una entidad deja de ser subsidiaria, pero el inversor, su anterior controladora, continúa manteniendo una inversión en la subsidiaria, esa inversión deberá contabilizarse como un activo financiero desde la fecha en que la entidad deja de ser subsidiaria, siempre que no se convierta en una asociada o una entidad controladora, que se habla en otras secciones. Información a revelar en los estados financieros consolidados. En estos se deben de revelar que el hecho de que son consolidadas. La base para concluir que existe control cuando la controladora no posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa en los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizadas, la naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa. Estados financieros separados. Esta norma no requiere la presentación de estos estados financieros, pero por políticas o legislación se puede realizar. La entidad que no tenga una subsidiaria no son estados financieros separados, por tanto una entidad que no sea una controladora, pero que sea una inversora en una asociada o tenga participación en negocios, se presentará estos estados financieros de conformidad con la sección 14 y 15 según proceda. Estados financieros combinados. También esta norma no requiere que se presenten estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son único de un conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo el mismo control común. Según el párrafo 19.2, información a revelar, ¿qué son los estados qué son estados financieros? La razón por la cual se preparan, la base para la combinación de los estados financieros combinados y revelaciones de las partes relacionadas requeridas por la sección 33.